Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalén se le saluda de La Razón Radio. Buen día, Antonio. Un placer de saludarte pues, y estar en tu programa. Gracias por el espacio. Viceministro, bienvenido. Creo que es la primera vez que logramos hablar con usted. Sí, claro, claro. Sí, es la primera vez. Viceministro, quisiera comenzar la entrevista preguntándole o pidiéndole una evaluación. ¿Cómo ha visto el año escolar? Es de los... el primero en el que estamos plenamente en clases presenciales, después del golpe que hemos sufrido del COVID, pero bueno, ¿cuál es su evaluación? Los chicos ya han dado las primeras pruebas, el primer trimestre, en fin, ¿qué evaluación podemos hacer de cómo está marchando el año escolar, viceministro? Sí, dentro de lo que podemos evaluar este primer semestre de la gestión escolar, pues ha estado dentro de lo que se ha planificado, ¿verdad? Dentro de la normalidad no hemos tenido interferencias importantes, solo algunos conflictos con lo del magisterio urbano, pero que fue no de mucha incidencia en la normalidad de clases. Entonces creemos que el aprovechamiento hasta acá ha estado dentro de lo que se ha planificado, el avance curricular igual. Hemos cerrado el primer trimestre con buenos índices de avance curricular y aprovechamiento, que es algo que nos interesa, ¿verdad? Que llevemos las actividades escolares en el marco de la normalidad y eso nos permite avanzar de mejor forma en el desarrollo mismo del calendario escolar y obviamente la formación de nuestros estudiantes, que es lo fundamental, ¿verdad? Ahora, viceministro, se había puesto justamente el conflicto que teníamos con el magisterio urbano, se había puesto en tela de juicio esto de la nueva malla curricular, de algunas partes exclusivamente, pero ¿eso cómo ha marchado? Habíamos visto con el mismo ministro de que al final se dejó que sea optativo, que algunos colegios, profesores ya habían avanzado, pero otros no, en fin, ¿cómo quedó eso y cómo evaluaría usted si es que hay algún avance? Sí, yo creo que ha habido avances importantes, porque más allá de algunas observaciones, cuestionantes que se han hecho de parte del magisterio, de algunos sectores del magisterio, pues lo demás creo que se ha ido trabajando de manera normal, ¿verdad? Los textos han llegado a los establecimientos, era opcional la aplicación, el trabajo de los mismos, porque eso también va así. Si el docente hace una priorización de los contenidos, hace una selección de los mismos, y si alguno de repente no está en la condición de poderlo desarrollar por falta de algún material o algún instrumento, pues obviamente que la decisión también va ahí. Entonces creo que también se ha visto de que ha habido una expectativa importante en cuanto hacia la misma robótica, que era parte del cuestionante, la situación del ajedrez, que es un tema importante que también se ha ido trabajando en la mayor parte de las unidades educativas, y eso obviamente muestra de que se estaba yendo en una buena línea, de manera adecuada con lo que viene a ser dentro del trabajo de la malla curricular, que no eran contenidos nuevos, reitero, eso ya se lo ha aclarado muchas veces, ¿verdad? Eran contenidos que solamente se le han dado un poco más de énfasis para que se los trabajen con un poco más de fuerza dentro de estos momentos que son importantes y que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. El tema de sexualidad, por ejemplo, que era algo también que se cuestionaba por ahí, pero creo que la idea es tener una formación integral dentro de la sexualidad y que los estudiantes, los niños, conozcan parte de su cuerpo y que obviamente también sirve para lo que viene a ser la parte de la protección de ellos mismos como personas, ¿verdad? Ante agresiones que ya posteriormente se han ido dando, descubriendo que estuvieron ahí de alguna forma encubiertas y que se habrían cometido vejámenes con niños hace un tiempo atrás. Viceministro, ahora, ¿cuál ha sido la reacción de los maestros? Porque una cosa son los dirigentes, una cosa fue la movilización, pero hemos identificado que los maestros, como se suele llamar la base de los profesores, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Qué impresión tienen ustedes? Bueno, se ha ido trabajando. Reitero que la dirigencia tenía una posición, pero ya las bases en sí, el magisterio de aula, pues han ido trabajando lo que viene a ser la parte de la currícula, y ahí también un rol importante los mismos padres de familia que evaluaron ese tipo de cuestionamientos y que obviamente, porque ellos también fueron parte de la construcción de los aportes que dieron para esto, ¿no? Yo creo que toda cuestionante o observación que se hace algo tiene que ser con propuesta y no puede ser solo observación. Yo creo que más en educación, si no estamos de acuerdo con algo, pues debemos plantear propuestas serias que nos permitan avanzar o mejorar lo que estamos observando. Yo creo que eso es más responsable dentro del marco de este tipo de condiciones, ¿no? Viceministro, ahora entremos un poquito más a la actualidad.
el frío, usted ha visto las gripes, en un momento hemos tenido un pico alto de iras, como llaman los médicos o las autoridades de salud, y también el frío. El último informe que tenemos del CENAMI es de que el frío va a ser cada vez más intenso. ¿Qué medidas se van a asumir desde la cartera de educación? Hemos visto que hay algunos padres de familia que están pidiendo, por ejemplo, la ampliación del horario de invierno. En fin, viceministro, ¿qué se está trabajando desde su despacho? Bueno, esto se ha ido evaluando permanentemente y sin duda entramos en una etapa dentro de una estación de lo que significa ya el tiempo de frío, que está ligado al invierno, ¿verdad? Aunque ya un poco se adelantó. Significa de que hay que estar evaluando permanentemente la cuestión de condición de clima y la cuestión de salud, que tienen una estrecha relación en cuanto a efectos, ¿verdad? Entonces, el anterior fin de semana se pronosticó un ingreso de un frente frío que iba a tener efectos importantes en cuanto al descenso de temperatura, y eso, el fenómeno ya ha ocurrido, se ha sentido ayer principalmente en la zona sur, donde han sido afectados departamentos como Tarija, donde se han producido nevadas que pocas veces llegan, pero esta vez sí están con mucha fuerza. También Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, que también es parte del sur y que está con llovinas y frío. Entonces creemos de que esto amerita tomar algunas medidas que precautelen la situación de salud de los estudiantes, ¿verdad? En virtud de ello se ha tenido comunicación con los departamentales para que emitan un informe, y en base a este tipo de condiciones ellos también tomen una decisión en cada departamento que sea la más adecuada, que se ajuste a la realidad del contexto. Entonces, la ampliación del horario de invierno es parte de una medida que va dentro de esa línea de precautelar salud. Entonces, estamos esperando la información oficial de los departamentos, quienes están ya tomando medidas dentro de lo que significa estas decisiones, ¿verdad? Entre ellos ya tenemos, por ejemplo, Oruro, que ha oficializado el departamento, está con un horario de invierno ampliado. Potosí está dentro también de la misma situación, Chuquisaca, Tarija también, que se incluiría ahí, faltarían los otros departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que seguramente van a tomar alguna decisión en las próximas horas y que se comunicarán ya para que la opinión pública conozca, ¿verdad? Viceministro, ¿quiere decir que esto es una decisión, digamos, regionalizada, que cada departamental tiene que asumir esta determinación en función de cómo esté la situación del frío, de los chicos, las gripes, en fin, así se está trabajando? Sin duda, eso es parte también de la responsabilidad de las direcciones departamentales de cada región, y que en base a las condiciones ellos toman una medida. Puede haber departamentos que tengan diferentes pisos ecológicos y que algunos, por ejemplo, no amerite tomar una medida de manera general, pero en algún caso, si hay un fenómeno de este tipo y entra todo el departamento, pues la medida se la toma evaluando las condiciones de todo el departamento. Si hablamos de La Paz, por ejemplo, tenemos el altiplano y lo que es Yungas. El altiplano, obviamente, que se va a considerar y se tomará una medida dentro de esta línea de decisiones. Pero tal vez los Yungas, no sé si amerita tomar la misma medida, porque su condición climática es otra, ¿verdad? Y esto también hace a que dentro de lo que viene a ser las medidas, se considera que son tiempos, ¿verdad? Son tiempos, y en horas de la mañana y horas de la tarde la intensidad del frío es mayor. Entonces, por eso que la medida que se toma es flexibilizar el horario de ingreso como también el horario de salida, ¿verdad? Pero eso no va a resolver el tema del frío en sí, pero sí mitiga en los horarios más críticos. Lo importante es que los estudiantes, y ahí tienen que trabajar bien los padres de familia, es que vengan abrigados a las unidades educativas para evitar la situación de agarrar un resfrío, ¿verdad? El uso también de lo que significa barbijo, la vacunación que deben hacer para evitar, para prevenir. También no es obligatorio lo del uniforme escolar. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tomarlas en cuenta. Si hay un niño resfriado o un cuadro de resfrío, algún profesor también debe aislarse, no asistir a clases, porque obviamente ahí se genera un contagio mucho más dinámico, ¿no? Viceministro,
Me dice entonces que Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija ya están con el horario ampliado de invierno. Los otros departamentos seguro irán tomando su decisión en los siguientes días. Quería preguntarle, viceministro, ¿quién es el responsable directo de que en los colegios o escuelas se apliquen las medidas de bioseguridad? Alguna vez le hemos preguntado esto a las autoridades de salud y nos decían, no, es un trabajo conjunto, pero básicamente la responsabilidad la tienen en el mismo colegio, en la misma unidad educativa. Así es, viceministro, porque hemos visto colegios en los que no hay ningún tipo de medidas de bioseguridad. Claro, la condición hace a que se activen, ¿verdad?, los protocolos de bioseguridad. Cuando teníamos la cuestión del COVID, obviamente que se han trabajado protocolos y se activaban ahí los comités de salud y todo lo que concierne a la parte de que los estudiantes cumplan ese tipo de protocolos. Al momento hay que activar eso, ¿verdad?, para efectos de evitar infecciones o enfermedades respiratorias que se descontrolen ahí. Entonces, eso se lo maneja dentro del establecimiento, pero obviamente es importante que también se tengan condiciones, porque, por ejemplo, el uso de barbijo es importante tomarlo en cuenta, pero de repente, en algún caso, ese alguien tiene que darlo para que lo usen todos los estudiantes, porque algunos traen, otros no traen, y ahí nos genera dificultades, ¿verdad? La cuestión en algún caso de cuando hay un resfrío, de igual manera el aislamiento, el tratamiento ya dentro de cada caso como se presenta. O sea, lo que sugerimos ahora es que haya una activación a efectos de las condiciones que tenemos y evitar que se propaguen las infecciones respiratorias. Tiene que ser el director, entonces, viceministro de cada colegio. Hay un comité que se activa en cada unidad educativa, un comité de salud, y ellos ya en el marco claro está el director obviamente, que tiene que organizar y hacer de que se dé cumplimiento. Esto en la medida de lo necesario, ¿verdad? Si no hay necesidad también, obviamente que no amerita tal vez activarlo de manera general. Ahí funcionan las recomendaciones y los profesores para que los niños cumplan con ciertas tipo de requisitos o condiciones para evitar la cuestión, reitero, que va desde el abrigo, el barbijo y otra cosa. Viceministro, ahora nos ha llamado mucho la atención que ya era bajo el nivel de vacunación con el COVID, pero también creo que ahora es muy bajo el nivel de vacunación con relación a la influenza. Se han hecho campañas en los colegios, iban a salir brigadas, eso nos decía la gente de salud. ¿Usted sabe si esto está funcionando o qué problemas hay sobre esto? Sí, dentro del marco de la coordinación, ¿no?, como ministerio tenemos convenios y que ejecutamos ciertas campañas, en este caso es la de la influencia y otras, que se ejecutan dentro de lo que significa unidad educativa. Entonces ahí también hay la comunicación a los directores, a los profesores, a los padres de familia, para que hagan la vacunación respectiva, y eso se lo hace en coordinación con lo que significa salud. ¿Se está trabajando, se ha avanzado, hay resultados de los que podamos hablar, viceministro? Sí, hay importantes, en unos contextos más que en otros, ¿verdad? En unos departamentos se ha avanzado más, en otros menos, pero se está en proceso, se continúa con esta campaña. Ahora, viceministro, si me permite cambiar un poquito de tema, ¿en qué quedó el conflicto con el magisterio? Habíamos hablado un poquito al principio, luego supimos de una reunión, que iba a haber una reunión del magisterio a nivel nacional, al final parece que lo único que decidieron fue dejar de aportar a la COP, en fin, pero ustedes como ministerio han recibido alguna otra contrapropuesta, alguna otra carta de repente, ¿en qué quedó todo eso, viceministro? No, hemos tenido reuniones con el magisterio, tanto urbano como rural, y se ha avanzado dentro de lo que se ha tenido como propuestas de parte del ministerio, y bueno, ha habido avance en lo que significa nivelación de horas en el área de física química, también en lo que viene a ser déficit histórico, en otros casos también lo que viene a ser bonos de zona. O sea, en esa parte se ha avanzado y se ha tenido reuniones con ellos para trabajar estos temas. ¿En qué han quedado las grandes demandas, como llamaban ellos? El caso esto, por ejemplo, del déficit de horas histórico, después también el Congreso Educativo, en fin, todas esas cosas. ¿En qué quedaron, viceministro, si nos puede refrescar, por favor? Eso es lo que se está avanzando, ¿no? Lo que le decía, la asignación de horas dentro de las áreas de física química y las otras horas que se tenían como déficit histórico, que se han ido atendiendo también en el marco ya de los avances importantes, ¿no?
Lo del Congreso también es algo que está ahí avanzando en la comisión y que se va a continuar con las reuniones preparatorias para ya ir avanzando dentro de esa temática, ¿no? Estamos muy cerca, viceministro, ya de la vacación o como se llama descanso pedagógico de medio año. ¿Usted estima que después ya todo va a ser normal y vamos a tener un año regular, que es lo que todos queremos además, y que ya no habrá más conflictos? Sí, yo entiendo que sí, porque ya el magisterio de base creo que ha entendido el mensaje y todos están trabajando normalmente. Así que con seguridad que también los dirigentes han recibido el criterio de los docentes de base y eso hace a que al momento tengamos normalidad, ¿verdad? Y creemos que así tiene que ser, porque cualquier situación que haya de observación, de reclamo, pues estamos siempre listos a dialogar y a resolver los problemas de manera consensuada. Viceministro, ahora volviendo otra vez más al campo educativo, habíamos hecho una evaluación, el Ministerio de Educación, después de las clases presenciales, que os digo virtuales o a distancia, como se quiera llamar, que han servido en su momento, por supuesto, pero los chicos han vuelto con cierto déficit, ¿no es cierto?, en la escritura, en la lectura y en otros campos también. ¿Eso se está recuperando, viceministro? ¿Cuál es la evaluación que tienen? Sin duda, es parte de lo que ha significado un reto, ¿verdad? Que se ha tenido después del 2020, con la crisis que ha habido y con el cierre de la gestión escolar, pues eso ha puesto en una situación muy complicada el proceso formativo de los estudiantes. Ha sido un año casi perdido y que se ha aprobado por resolución o por decreto. Entonces creo que eso ha llevado a que se vaya trabajando dentro del marco de los reajustes que se han hecho a la parte curricular, la nivelación en sí, ¿verdad? Hasta el año pasado todavía hemos tenido arrastrando un rezago que hasta ahora también eso en alguna medida se mantiene porque no es fácil generar una nivelación cuando ha habido un vacío de una gestión, porque la cuestión de formación pedagógica, científica, pues es gradual, procesual, y cuando hay cortes, esto genera obviamente vacíos que no son fáciles de nivelarlo. Entonces todavía estamos dentro de eso, tratando de darle en el marco del derecho a la educación la mejor condición para que los estudiantes tengan mejor formación, ¿verdad? Y por eso se ha trabajado el tema de los textos para cada estudiante en 2021, 22, 23, y que permiten de alguna manera darles como un material de apoyo importante a los estudiantes para que lleven adelante la formación pedagógica. Viceministro, entiendo que usted viene de Tarija, ¿es profesor también? ¿Viene de Tarija? Sí, sí, soy profesor, soy de Tarija, sí. ¿En qué área ha sido, o de qué área es profesor? ¿De qué materia, como decíamos en el colegio? Bueno, yo soy de primaria, soy profesor de primaria. Ah, con los niños entonces, sí. Ahí hay que saber de todo, ¿no es cierto, profesor? ¿Usted ya enseñaba ajedrez, profesor, en su colegio? Sí, a nosotros nos enseñaron en la normal también, así por cuenta propia, ¿no? Aprendimos a, a jugar partidas de ajedrez. Y obviamente lo que uno aprende siempre lo comparte con los estudiantes y es algo que a ellos les apasiona, ¿no? Les gusta mucho. Sí, le digo porque yo vi en Tarija a los chicos sí muy interesados en la escuela ya, con sus tableros de ajedrez, en fin, van a la escuela con sus tableros de ajedrez, por eso me llamaba la atención. Robótica también, el profesor ya en su colegio, había principios, usted sabe, en Tarija también se enseña mucho esto. Sí, en Tarija hubo muchas inquietudes de parte del colegio que los apoyábamos ahí para que lleven adelante sus actividades, ellos participaban en eventos, entonces, pero más se va a tema de inquietud del maestro, en cambio ahora lo que se toma en cuenta es para que esto se tome de manera general y también son temas importantes, ¿verdad? Que contribuyen a la creatividad del estudiante, porque los niños que nacen ahora son dentro de la era tecnológica y no se les puede limitar lo que significa sus inquietudes y hasta sus aspiraciones con este tipo de áreas, ¿no? ¿Cuáles son, viceministro? Entendemos que es una autoridad nueva. ¿Cuáles son las metas que se ha planteado, los retos que se ha planteado ahora trabajando en la administración pública en el Ministerio de Educación? Sí, no son muchas, ¿verdad? O sea, yo creo que dentro de la línea que traza el presidente, pues hay que mejorar la calidad educativa y ese es un reto que conlleva un desafío a toda la comunidad, considerando que el modelo educativo pues tiene un siento importante en lo que viene la participación social, tanto de padre de familia, de la comunidad como tal,
Entonces la participación de la comunidad es importante para que también no solo la parte administrativa o docente se haga cargo de lo que es mejorar la educación. Esto lo tenemos que lograr en el marco de la participación, de la propuesta, y creo que es la única forma que nos permite, nos va a garantizar mejorar la condición educativa y de calidad. Ahora esto es un poco como en el fútbol también, ¿no? Para mejorar la calidad hay que mejorarla desde abajo, ¿no es cierto? En el fútbol se dice en divisiones inferiores, en la educación de la escuela, profesor, ahí hay que comenzar, esos son los planes. Obviamente, la educación tiene muchos elementos, muchos factores que hacen a que se dé una buena educación, o sea, dentro del marco de calidad. Y hay muchos factores que inciden ahí, ¿no? La cuestión de formación docente, la cuestión de condiciones de unidades educativas, los temas de materiales, la cuestión de la currícula, bueno, una serie de elementos que hacen a que el conjunto de ellos pues permita que en sí haya mejor educación.